Bienvenidos a La Voz de Bárbol, un proyecto conformado por Laura Gómez, Daniela Díaz, Sebastián Yaya, Andrés Sotero, Federico Sanabria y quien les habla, Sofía Sotelo, para hablar de temas no comunes, pero sí muy importantes para la época. Esta vez en un segundo capítulo titulado Educando en la Distancia. Va a ser basado en vivencias, entonces, bueno, pues voy a empezar con la mía, ¿no? Para mí, realmente el año pasado, a principios de la pandemia, me pareció muy difícil, exageradamente difícil, poder entender, digamos, materias que necesitan tanto análisis como lo es, digamos, analítica o M7. Son materias que uno siempre había soñado, las quiero tener presencial, quiero saber qué es un examen con Natalie final, quiero saber si me voy a enero. Quiero saber, o sea, quiero tener todo, toda la vivencia de un niño de décimo normal, ¿no? Y pues aunque lo intentamos tener, siempre fue un poco chocante decir como, ok, no tuve décimo, perdí prácticamente casi un mes, entro y mi primer parte del año, de mi último año en el colegio, tampoco fue presencial. Entonces fue un poco como chocante y como triste, pero a medida del tiempo lo supe manejar. Entonces supe decir como, bueno, puede ser por algo, son experiencias y empecé a mejorar mis maneras de manejar el tiempo. Entonces empecé a ver que hay otras cosas por hacer. Empecé a compartir más con mi familia, empecé a dedicarme mucho más tiempo para mí, que son cosas que también agradezco mucho. Entonces ahorita, si yo tuviera que decir como me gusta la educación virtual, me gusta. Me gusta la alternancia también, porque sí siento que es necesario tener ciertas clases presenciales en las que te digan, a ver, Sopenca, piensa un poquito, analiza un poquito más, o sea, esfuérzate. Pero también es bastante divertido tener esa experiencia de tener tiempo para ti, de poder decir, voy a, digamos, dedicarme a retomar un deporte que hace años no practicaba, como en mi caso, pues el tenis. Entonces, pues siento que es como un punto medio, o sea, no la odio, tampoco me encanta, estoy ahí, como en eso. Estás encontrando lo positivo, lo que es rescatable para ti. Exacto, exacto. Sí, de A mí me pronto pasó algo no, muy no extraño. señalando tanto lo negativo, pero está bien. A mí me pasó algo muy extraño porque a principio del año pasado, a mí me pasó al contrario. Yo empecé con todas las clases virtuales, empecé por cuidado, levantándome temprano, bañándome antes de clases, todo súper bien, como a las 5 de la mañana. Y después, como en agosto más o menos, ya todo mal. Como que dejé de poner cuidado, dejé de entender muchas cosas, dejé de tener ganas como de estudiar. Y este año al principio, pues sí, lo que dijo Sofía, como es un poco triste saber que el último año en el colegio, pues empezó virtual, ¿sí? Y pues que no voy a tener la oportunidad de estar con las personas que me han acompañado todo el camino, como son Daniela y Sofía, pues todo el año. Entonces, no sé, para mí, yo odio la educación virtual, la detesto. Y fue algo que le dije a Daniela hoy en clase de química, es como aprender no depende de ti, no depende tampoco del profesor, depende del internet, porque es muy complicado por poner cuidado en una clase en la que se está cortando el audio, en la que se te va el internet o a ti o al profesor, en la que se congela la imagen y es como, pero yo quiero entender, o sea, estoy ahí atenta, pero sin embargo como que el ambiente no ayuda y es muy complicado, por eso odio las clases virtuales. A veces a mí me pasa mucho eso y es que a veces en clases de, digamos, más que todo M8 religión y física y En química, 8 religión. sí, pero Pensamientos en científicos, física y en química pensamiento. son esas como cuatro materias en las que yo digo, a veces el internet es crítico, o sea, como que primero, pues es que Javier se aleja mucho del computador, entonces no se escucha nada.
porque se escucha el eco, pero igual, o sea, como que a lo lejos tú intentas como atender, ¿sí? Pero digamos en materias, como digo, M8, 1000 veces presencial, porque en la virtualidad uno, o sea, realmente se traba 3 veces, 4, 5, y uno lo intenta, y no solo es así, o sea, es que hay muchas materias. Y por más de que, o sea, nosotros entendemos por parte de ustedes, que ustedes se esfuerzan resto, o sea, hay profesores que, mejor dicho, mueven cielo y tierra para que uno les intente entender, pero es lo que dice Laura, o sea, siento que depende tanto como de un internet o de cómo amaneció el día hoy para ver si la señal sí se reparte para todos los salones. Entonces, pues pucha, es muy difícil, es muy difícil. Y por otro lado, que decía Laura, sí también, o sea, como que uno se intenta lastimosamente como comparar con otras generaciones y, digamos, actividades que en otras generaciones se hacen desde principio de año cuando entran a 11, un compartir, que a final de año se juegue entre todos, pero eso pues no va a pasar y aunque se intente, no va a pasar. O sea, por más esfuerzos va a ser muy difícil. Pero Bueno, es muy interesante lo que dicen porque en últimas la educación siempre depende de otras cosas, ¿no? O sea, uno a veces piensa que o quisiera que la educación solo dependiese del interés que uno pueda tener como estudiante, de profesor para enseñar, pero en una actividad cualquiera que un profesor quiera realizar en un aula de clases, depende de unos materiales, ¿no? Depende de unas herramientas, que las herramientas estén, desde algo tan básico como poder tener su cuaderno y su lápiz a la hora de realizar un taller o un chequeo en una hojita. ¿Sí? Entonces, si no se tienen esos implementos, por más que uno quiera aprender o por más que uno quiera hacer la clase, no va a poder. Entonces yo creo que aquí sucede lo mismo y funciona de la misma manera. El Internet es una herramienta necesaria para que la educación se pueda llevar a cabo, pero no creo que sea algo tan trágico. Creo que es algo muy normal, de la misma manera que sucedía en cualquier tipo de educación. Hay unos implementos que uno necesita, pero yo sí creo que el principal problema en este momento de la educación virtual, en mi opinión por lo menos, es que nosotros veníamos con un chip distinto, veníamos esperando algo distinto. Y entonces como veníamos esperando algo distinto, como que constantemente estamos haciendo esa comparación que ustedes dicen, y ahí es cuando uno le coge odio, cuando uno no le gusta la educación virtual, cuando muchas cosas. Pero es porque queríamos ir por ese camino y nos tocó por este otro. ¿Mm? Pues y yo digamos, quiero pues, resaltar algo que dijo Yaya, que pues también fue como el golpe para todos, ¿cierto? Como que hay universidades o hay colegios que son especializados en educación virtual. Acá los profesores les tocó con lo que sea, así como pues Marcela, Natalie o Santiago, que hacen las clases con un tablero. Les tocó como podían. Y pues también como que, pues sí, los satanizamos mucho, pero yo creo que pues algo bueno que ha sacado la educación virtual es que los profesores dijeron, o sea, y suena feo, pero yo sé que todos dijeron, van a hacer copia, sí o sí van a pasar copia. Y están como tratando de cambiar el chip que tenían en presencial, que era evaluar memoria, y están como evaluando más el conocimiento, como la profundización de este con cosas que pues no van a sacar de internet. Entonces, como que, o por lo menos en este, ¿cómo decirlo? En la educación virtual he aprendido más cosas que presencialmente porque el método de memoria no funciona, o por lo menos a mí no me funciona. Sí, a mí tampoco. Muy poco, la verdad. Y pues no sé, también es como que muchos han tenido que reinventar, ¿no? O sea, como muchos estaban acostumbrados a mi clase siempre va a ser así, 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 así. Pero han hecho como un clic de ya no puede ser así, porque si lo hago así, si de pronto en presencial yo los veía que estaban cansados y que, mejor dicho, imagínense en virtual, o sea, dejan el computador y se van. Entonces eso también ha sido como un punto positivo para por parte pues como de esta situación, como que han hecho, sí o sí, han tenido que hacer así como, no, esto no puede seguir funcionando así y tengo que llamar más la atención de ellos, aunque sea, digamos, una hora hablando, pero de manera interesante.
que sea todo el tiempo llamando la atención y todo eso. O sea, pues hay clases de clases, ¿no? Pero sí, o sea, me parece que también ha sido punto positivo para, pues no para la pandemia, pero para la educación virtual, porque qué rayos. Sí, sí, es que a nosotros, así como ustedes están aprendiendo con parte de su formación de todo el colegio y el último año del bachillerato, pues nosotros desde el año pasado tuvimos que aprender a desenvolvernos de otra manera, con otras herramientas que en el colegio no se utilizaban y que pues digamos en mi caso personal yo usaba internet o el computador para el entretenimiento y no para la educación. ¿Mm? Principalmente porque yo me conozco y yo sé que yo no me motivo a estar en una pantalla si no es algo que me va a entretener. Por más que a mí me llame la atención el conocimiento y quiera estudiar algo, yo no elegiría de entrada, digamos, ahorita hacer una maestría o un posgrado virtual, y menos después de estar año y medio dictando mis propias clases virtuales, porque ya tanto ustedes como nosotros debemos sentir un grado de, llamémoslo, de sentirnos ya quemados, de estar en la pantalla. ¿Mm? ¿Que nos acerca? Sí, que fue una solución fantástica al problema de la pandemia, por supuesto. ¿Mm? Pero además, yo sí opino que más que el interés que uno pueda tener como estudiante, tiene que haber una motivación interna, ¿sí? Porque yo puedo querer aprender, pero, por ejemplo, hablando como profesor de lenguas, que he tenido que, antes de estar en el colegio, dictar clases particulares y que eran presenciales, a niños, por ejemplo, clases de refuerzo de inglés o de francés o de alemán, lo primero que yo preguntaba a los papás cuando me contactaban era, bueno, ¿por qué, sobre todo con el alemán, ¿y por qué quiere aprender alemán? ¿Por qué alemán para los niños? Me decían, no, es que en el colegio enseñan alemán y le está yendo mal. Ok, listo, eso es una razón. Es como ahorita en el Refus con el francés que da más problemas que en inglés porque el inglés nos rodea, está por todas partes, lo entendemos, lo conocemos, lo podemos practicar, el francés no tanto. Pero cuando me decían, no, es que yo quiero que mi hijo aprenda alemán y además está aprendiendo francés, inglés y chino mandarín. Decía, señora, el niño no va a aprender nada. ¿Mm? Si el niño quiere, fantástico, pero si no, ¿cómo hago yo para tener un sábado por la mañana donde el niño preferiría estar practicando fútbol o viéndose con sus amiguitos o viendo las caricaturas de turno? Y no, le tengo que enseñar los casos del alemán, que es el nominativo, el acusativo, el dativo. Y ahora encima con la virtualidad, ¿cómo hago yo para convencer al niño o a los estudiantes en mis clases de que estén acá, de que me prendan la cámara, de que me estén poniendo atención? ¿No? Por más que yo haya revisado mi discurso, lo haya hecho interesante, como dice Sofía, querer tenerlos atrapados, si no hay una motivación de fondo, si muchas veces antes la motivación era más bien de los papás, ahí les dejo al niño, me lo entregan al final del año, y así varios años hasta que se gradúe. ¿De dónde viene eso? Lo interesante entonces de esto de la virtualidad de las clases así es que nos hemos dado cuenta desde dónde y para qué hacemos las cosas y qué tan comprometidos estamos y qué tan movidos por algo estamos. Y ustedes como estudiantes en varios lo he visto, que se dan cuenta de qué tanto conejo se hacen o no se hacen y qué tanto sí están aprovechando y qué tanto no. Y también cuando se ponen a comparar, algunos o satanizan y otros dicen, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Todo lo que teníamos y no lo supimos aprovechar. Para mí, como empezamos hoy la charla, me parece surrealista casi que digan, no, es que yo quería la experiencia de perder un chequeo de M7 y de estar en el salón de matemáticas en el calor, sudando y sufriendo. Yo viví eso. Es Y no, realista, ¿no? O sea, creo que hubiera sido muy realista. en clase yo a ustedes se los prometí, les dije, cuando lleguen a 10º les va a tocar. Poco sabíamos que no les iba a tocar como me tocó a mí. Pero pues son las épocas, ¿no? Nadie tenía en cuenta la pandemia. Pero ahora le podemos sacar el chiste y verlo divertido. Yo estaba pensando con lo que decía Andrés y yo agradezco mucho que esta situación no nos haya tocado en noveno, porque noveno es el año de las caminatas, es el año en el que uno más disfruta
en sí el colegio. Es en el que más uno entiende, gracias Dios por estar en este colegio. O sea, es como de los años más bonitos que tiene el colegio. Y agradezco mucho eso y me da mucha tristeza por los que ahorita están en noveno y no pueden disfrutar eso o que lo están disfrutando de otra manera. Pero no hay nada como salir a caminar y escuchar a Roger diciendo rompan filas, corriendito. No hay nada como eso, no hay nada como eso. Pero mira, tú lo mencionas, tú te lo gozaste, pero por ejemplo, hablando de épocas que es también parte de todo este asunto del campanario, a Federico y a mí no nos tocó eso. Nos tocó eso y no por pandemia. Y no era pandemia, era por algo más grande de una situación social de Colombia Exacto. que todavía nos afecta. Y no estamos hablando del paro. Porque Sí, es que, sí, Federico. digamos que en línea con muchas de las cosas que han dicho y espero que la visión o el punto de vista propuesto no vaya a ser como muy eh, llevado a un extremo, pero pues como lo decía Sebastián y como lo mencionaron ustedes, pues no la educación, sino diría yo en general, las actividades en general están condicionadas, ¿sí? Están rodeadas por condiciones. Y digamos que claro, uno destaca o resalta las condiciones que le tocan a uno y las que vive uno, pero tratando de llegar un poco más allá, cada generación tiene una condición diferente, cada época tiene una condición diferente, ¿sí? Y hay que buscar un objetivo. Y, por ejemplo, sí, nosotros ahorita podemos estar diciendo que la conectividad digamos, nos entorpece de cierta manera el aprendizaje, ¿sí? Partamos de que la conectividad no la teníamos previamente y si no lo hubiéramos tenido es que ni siquiera habría aprendizaje, ¿sí? O sea, en un momento como el que dice Andrés, donde de pronto al principio el Internet era más como para entretenimiento y no para este tipo de dinámicas como la que estamos haciendo ahorita, hubiera llegado una pandemia, pues, o una situación, una condición semejante, no existiría ni siquiera la más mínima posibilidad de haber mantenido en curso unas dinámicas que se venían dando, ¿sí? No hubiera existido esa posibilidad, por lo menos no con la facilidad con la que estas herramientas, digamos, tecnológicas lo presentan, ¿sí? Y digamos que planteando otro tipo de aspectos que hay que considerar en esta virtualidad, y lo voy a plantear con un ejemplo con la intención de poderlo trascender a muchas otras partes en la educación, pero también en otras actividades que no necesariamente tienen que estar ligadas con la educación, ¿sí? Y es una situación que se viene presentando no solamente en el colegio, sino en general desde el año pasado y que particularmente a mí este año me ha generado como mucha inquietud. La situación, hablando de niños pequeños, es el impacto que me genera a mí, cómo las profesoras de preescolar están enseñando a agarrar a agarrar un lápiz y a escribir, ¿sí? A hacer el movimiento de que el niño haga el movimiento de la A, de la B, de la C, ¿sí? Eso trascendámoslo a cualquier concepto, a cualquier edad, ¿sí? Pero ese es muy diciente, ese es muy diciente. Al impacto de preguntarle en esta semana a un alumno que retomó su presencialidad bajo alternancia, que si tenía su legajador, me dijo que sí lo tenía, pero es que todos los apuntes los había digitado en Word. O sea, ¿cuánta gente ha dejado de escribir? ¿Cuánta gente ha dejado de escribir, de coger un lápiz con la mano y escribir? ¿Sí? Entonces, digamos que son condiciones, ¿sí? Como lo mencionó ahorita Andrés, cada época tiene su condición. A nosotros no nos tocaron esas caminatas, ¿sí? A nosotros no nos tocó un ejemplo, no nos tocó la programación como les está tocando o empezando a tocar a ustedes, ¿sí? A nosotros no nos tocó esa herramienta, ¿sí? Entonces, digamos que no es el hecho pensaría yo, no es el hecho de resaltar o rebajar una condición, sino entender que son condiciones y hay que buscarles la mejor manera, que claramente está muy marcado de pronto por lo que mencionaba Andrés ahorita y creo que lo identifico también como una de los mayores factores a superar o a encontrar la manera de llevar y es la motivación, ¿sí?
La motivación es algo que en esta dinámica que puede ser un camino, como lo decía Sebastián, un camino que uno esperaba, lo voy a hacer por acá y voy a lograr esto, y no se logra, ¿sí? Y nos está llevando por otro lado, y resalto también mucho lo que dice Daniela del tema de la evaluación, porque esto es una evolución en la evaluación, ¿sí? Y es algo que se pedía a gritos desde hace mucho tiempo, pero pues eso es, saquémosle entonces estos aspectos positivos y pues no lo odiemos tanto, Laura, no lo odiemos tanto. Yo tengo que sacar un punto positivo y es que pues casi siempre en las entregas de notas uno, digamos, llegaba y te entregaban el boletín y te decían, bueno, pasó esto, 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 y ya, hablabas con tu profesor. Pero ahora ni siquiera se basan en las notas, sino se basan en cómo está viviendo esa alternancia, esa virtualidad, el niño, el joven, el adolescente, ¿sí? O sea, se Y la, basan más en... Y la La familia. familia, exacto, exacto. Entonces creo que eso me ha parecido súper valioso y eso ha hecho que en sí, por lo menos en mi familia, caso personal, mi mamá dejó de tener como prioridad, es que usted tiene que sacarse un 60 para pasar. No, dejo de pensar en eso, sino, ¿entiendes? Bueno, si entiendes, pero te va mal, sale adelante. O sea, esfuérzate un poquito más porque la vas a lograr, porque entiendes. Ya no es que usted perdió la materia, sino, ¿qué pasó? Entonces, eso también me ha parecido súper importante de estos 2 últimos años, que creo que resaltar muchísimo, que hay que resaltarlo. sí, y otra cosa interesante que se me ocurre a partir de lo que dices es que sus familias también se han acercado al proceso educativo. Sí, cuando los están acompañando ahí detrás como espectadores en el fondo y escuchan lo que decimos los profesores, lo que ustedes interactúan, cómo se comportan, los conocen más y también se dan cuenta de cómo funciona el colegio. Puede que sea diferente a como sería el colegio clásico, pues, pero están más enterados que antes, porque podría ser un enigma. Yo lo entrego por las mañanas, lo recibo en las tardes. ¿Y qué pasó en el intermedio? No, pues una cita con el profesor y se esperaba la entrega de notas para recibir ese reporte. Ahora pues ya están ahí. Ah, Ahora o no, pues ahora imaginemos esa situación, digamos, con los niños de primaria con las regletas. O sea, escuchan todo el tiempo a sus profesoras diciéndoles, no, pues es que tienen que hacer un tren así, entonces ponen la regleta y así. Entonces ya los papás también van cogiendo como un poco, indirectamente aprenden lo que el niño debería estar aprendiendo y si el niño se equivoca, van a poder ayudarle y explicarle bien. Entonces, siento que eso también, o sea, hay que valorarlo. tiene su lado bueno. Pero cuando ya el niño le habla a la bufanda de la mamá, se va imaginando qué es. ¿Sí? ¿Qué hiciste en clase? No hice trenes, hice bufanda. Sí, ¿Un sí, ingeniero o eso era clase de matemáticas? ¿Qué está pasando ahí? sí. A mí me parece interesante pensar en esto y plantear una situación. O sea, ¿ustedes se imaginan cómo sería haber vivido la pandemia sin virtualidad, sin internet, sin nada de eso? O sea, desde poder divertirnos, pasar el tiempo, hasta poder tener una educación. En otros momentos donde no se podía, por ejemplo, salir, el recurso que encontraron fue la radio. Y entonces los jóvenes estudiaban por medio de la radio. Y si vamos mucho más atrás, pues mucho más complicado el asunto. Entonces, yo creo que cuando uno lo pone en perspectiva, nosotros somos muy afortunados con todos los fallos, con todas las cosas, bueno, pero muy afortunados de poder haber vivido una pandemia teniendo internet, teniendo esta interconectividad que existe hoy en día en el mundo. ¿Mm? Claro, porque es que para ustedes estudiantes habrían vivido la pandemia sin nosotros. ¿Sí? A fin de cuentas, ustedes ya están en 11, llegaron al final, pero no se quedaron sin los que los hemos acompañado todo el camino, no solo sus amigos, sino nosotros también. Estamos ahí. Imagínense con la radio, no seríamos nosotros los que les estuviéramos hablando ya no de M8, sino de cálculo, bueno, literatura, tal vez ni de francés, de pronto algo de inglés. Entonces, pues
la herramienta, el medio está ahí. Afortunados sí somos. Pues yo quiero resaltar, pues sí, todos estamos de acuerdo en que somos muy afortunados, pero creo que a veces no lo pensamos tan así. Creo que ella ya lo dijo en una clase y es que a nadie le gusta estar pensando o vivir pensando todo el tiempo. Entonces, pues sí, somos muy privilegiados, tenemos el computador y la motivación de la que ustedes hablaban, pero entre estar pensando al frente de un computador y si tengo el Instagram al lado, si tengo el libro al otro, si tengo el televisor al otro lado, pues es bastante complicado concentrarse. Yo creo que no solo le pasa pues a los alumnos, sino a los mismos profesores también como que se distraen a veces. Y pues, o sea, uno teniendo, digamos, hay personas, y es real, que son más afines a algunas materias que a otras, digamos, no sé, Sofía es afina a X materia y yo soy a Y. Si estamos en la materia que le gusta a Sofía y que yo detesto y tengo la opción de mutear a mi profesor y ponerme a hacer otra cosa que sí me gusta, muchas personas van a caer en lo mismo por lo mismo. A nadie le gusta estar pensando y menos en algo que en sí no llama la atención, entonces ese punto se me hace importante nombrarlo. Sí, yo respaldo eso, pero fíjense que, bueno, a mí me gusta mucho decir esto cuando uno piensa esos temas, buscar como esas semejanzas, pero es que si nosotros estamos en presencialidad, también muteamos al profesor muchas veces. Tal vez no esté la opción, pero está el cuerpo y no la mente. Ahí sí el dualismo platónico, ¿no? Nos abstraemos y lo hacemos. Yo creo que algo muy bacano de la virtualidad es que como que volvió a colocar las responsabilidades en cada quien. Entonces, el aprendizaje, claro que el docente toma parte de ese proceso, pero en últimas, quien decide qué aprender, quien decide cómo vivir su proceso, es quien está aprendiendo. Y un docente puede ayudar, puede contribuir, puede aconsejar, puede intentar reorientar, pero la decisión final está en quien aprende. Y en este caso, en lo que tú decías está en decidir tomar el celular o colocarlo a un lado y prestar la mayor atención posible y buscar aprovecharlo. Es más, el docente puede llegar en algún momento ni siquiera a sumar, sino por algún giro hacia el contexto, hacia la persona, puede llegar a restar. Y es la persona la que decide si toma eso o no. Sí, definitivamente es quien está recibiendo la información y quien está recibiendo el discurso, si lo va a tomar o no. Es la forma de sumar implícitamente y es fortaleciendo ese criterio donde usted va a decir, este profesor, esto que está diciendo, pues no es así y no me parece. ¿Sí? Que si se lo traga entero, va a restarle. ¿Sí? Va a restarle. Y Entonces ahí, también va del otro lado, ¿no? Perdón, ahí me meto, porque es que sí. no solamente es que el estudiante haya dicho, bueno, es que aprender es lo mío, sino que el docente también dejó de meterse en espacios o ha buscado dejar de meterse en espacios que no son los de él. El docente no es un policía, entonces el docente no debe estar allí haciendo la investigación y toda la cuestión en torno a un chequeo, por ejemplo. No, el docente llega hasta cierto punto y cada vez creo que como docentes vamos tomando más conciencia de eso. Es como, bueno, esto es lo que me corresponde y ahí está. Ahora usted qué va a hacer. Eso creo que es uno de los cambios más valiosos que va con lo que mencionábamos ahorita, ¿no? La evaluación y toda esa cuestión. Sí, es que infortunadamente para funcionar el estudiante pensaba que necesitaba al policía, que estuviéramos nosotros detrás ahí diciendo, oiga, ¿qué está haciendo? Ponga atención, mire, fíjese. Ah, no, pues que es usted el que está tomando las riendas de la situación, de su aprendizaje. Es Ahora, como esa, perdón, es como esa como autonomía que uno tiene que desarrollar. Y creo que es algo muy curioso que días estábamos hablando con Nidia. Nidia hizo el comentario de que qué lástima que existieran muchos de que estuvieran en clase, pero que se estuvieran perdiendo la oportunidad de aprender. Así sea algo que a ellos no les va a interesar, pero es conocimiento, es cultura general, o sea, es como tú nunca te vas a distraer en una clase, digamos, de M8, porque sabes que lo necesitas, pero porque si lo haces en una clase de religión, de literatura. Entonces es como te pierdes del conocimiento bobamente, la verdad, o sea, es como lo tienes ahí, Y tienes que fíjate, aprender a manejar tus tiempos.
fíjate que dices, sabes que lo necesitas, pero ¿para qué lo necesitas y en qué momento? ¿Lo necesitas porque vas a tener chequeo de M8? ¿O lo vas a necesitar para la vida? No, o sea, yo digo que es como, En general, se pueden aplicar más a lo largo de la vida exacto, que la derivada en M8. sí, sí. ¿No? Pero tipo como que siempre le damos más importancia a materias que son importantes, pero que, digamos, nosotros decimos como no es que sí o sí tengo que prestar una atención absoluta en química, en física, y por qué no hacemos eso, digamos, con religión, con historia del arte, Porque ahí con literatura. Entonces es como, es definitivamente lo que está diciendo Andrés, porque muchas veces esa evaluación inmediata que me van a hacer es mucho más eh, fácil, digamos, encontrarse con una exigencia mayor en un M8, en química, en física, que de pronto en religión, una literatura puede ser un poco más interpretativa y como que puede fluir un poco más, ¿sí? Entonces ahí también hay una justificación que puede estar un poco viciada, ¿sí? Un poco desvirtuada. Ahora, esto que estamos diciendo acá, que es muy bueno, eh, hace falta concretarlo. Y para concretarlo, porque aquí estamos hablando 6 personas, ¿sí? Y estamos mencionando unos conceptos y unas ideas que nos parecen muy buenas, pero, y lo manifiesto de pronto con un poco de bajar la cabeza y decir, pero en realidad, ¿cuánta gente le estamos llegando con estas ideas? ¿Sí? Porque también es difícil ver o hacer ver y ser consciente que esas personas que estamos de lado y lado de estas herramientas, estamos viendo las cosas de la misma manera, no solo de discurso, no solo de palabras, sino también de acciones. ¿Sí? Y para concretar esto, que claramente es un principio y ojalá se pudieran mantener, hacen falta más ejercicios virtuales, no necesariamente obligados por una pandemia, pero sí hace falta fortalecer todos estos principios de pronto con un poquito más de virtualidad, porque es valiosa, sin duda. Y eso es lo interesante de La Voz de Bárbol, ¿no? Que lleva a estos 6 personajes que somos a todos los demás, gracias también al campanario. sí, bueno, hemos llegado al final de esta maravillosa emisión. Este fue nuestro segundo capítulo de La Voz de Bárbol. Gracias por habernos acompañado y esperamos de todo corazón encontrarlos en la siguiente y probablemente última edición de La Voz de Bárbol. Los queremos. Muchas gracias. Estén bien. Gracias, que estén bien. Chao.